Fermoselle es uno de los municipios más bellos y singulares de la provincia de Zamora. Con una ubicación privilegiada, está considerada como la capital de los Arribes del Duero. La localidad se encuentra situada en el suroeste zamorano, en la comarca de Sayago, dentro del Parque Natural Arribes del Duero, un espacio de un gran atractivo turístico por su belleza paisajística y por las distintas posibilidades de ocio que ofrece. Fermoselle es una preciosa y pintoresca villa perfectamente conservada a través de los siglos, motivo por el que hoy está considerada como conjunto artístico, histórico, cultural y arquitectónico. Entramos en su interior y nos sorprenden sus estrechas y empinadas sendas. Las calles se deslizan tortuosas entre las edificaciones que han mantenido el sabor popular y se han levantado en armonía con su paisaje sobre la roca granítica que, como es casi imposible de horadar, se ha incorporado a la perfección a las construcciones a lo largo de los siglos. Fermoselle realmente lo llaman la capital de Arribes del Duero, porque es el abrazo, como decía Miguel de Unamuno, la unión entre el río Duero y el río Tormes. Y además de ser la capital de esta gran reserva a la biosfera, también es uno de los puntos principales de la denominación de origen Arribes, que son los vinos que tenemos aquí en nuestra zona. Fermoselle es un pueblo que está ocupado desde época prehistórica, y realmente sí que tiene su punto álgido en el siglo XII, cuando viene aquí a vivir una reina, que es la reina Doña Urraca de León. Es a partir de ahí que el pueblo crece y además siempre ha sido un pueblo muy relacionado con la viticultura, en este caso con los vinos y con las viñas. Y entre todos sus atractivos hoy destacamos sus bodegas. Fermoselle está considerada la Villa del Vino. Y el trabajo que tenemos aquí, el proyecto se llama Fermoselle Villa del Vino. Estaríamos hablando de un proyecto en el que nosotros queremos desarrollar la vida y desarrollar el turismo en Fermoselle para mejorar el empleo, desarrollar los recursos que podemos tener aquí en la raya, y al final este es solo uno de los proyectos que lleva la agrupación, que es mucho más numerosa. Y hacemos proyectos como por ejemplo en Mi Pueblo No Hay Silencio, Efiduero, que es una red energética de todos los pueblos de la zona de Salamanca, Zamora y de Portugal, en este área de la raya fronteriza entre España y Portugal. Las agrupaciones europeas nacen en torno al año 2000 y nosotros nos financiamos con fondos europeos y son para desarrollar los lugares que están fronterizos entre las distintas comunidades europeas. Una cultura que se refleja en los cientos de bodegas que conserva y atesora el municipio. La cultura del vino en Fermoselle siempre ha sido la raíz principal del pueblo. Las labores que se producían aquí en las bodegas, que son bodegas familiares, que han ido pasando de generación en generación desde época medieval, estamos hablando desde el siglo X más o menos hasta nuestros días. Y como digo, el vino siempre ha sido la función principal por la que la gente trabajaba aquí. Entramos en una de ellas, la bodega La Botica, una de las más antiguas. Pues ahora mismo estamos en una bodega en plena época medieval, estamos hablando de una bodega del siglo X-XI, más o menos del año 900, el año 1000, y es una bodega excavada en gneiss, que es un subtipo de granito, y lo hacían todo a mano. Normalmente las bodegas las excavaba la familia que vivía arriba y se tardaba entre 300 y 500 años en excavarlas por completo, prácticamente el mismo tiempo que se tarda en hacer las catedrales de la época. Y sobre todo las bodegas nacen de esa necesidad de trabajar el vino en Fermoselle. Al final ellos se dieron cuenta de que si la producción del vino la hacían en sitios subterráneos tenía muchísima mejor calidad que si lo hacías en la superficie, porque la temperatura de las bodegas siempre es constante, siempre estamos en torno a 17 grados, la humedad también lo es, estamos en torno al 80 o 90% de humedad, y al final lo más importante y sencillo es que al vino no le da la luz directa del sol, y eso no solo hace que tenga mejor calidad, sino que además te dure más meses o incluso años de vida. Vamos a ver también en esta bodega en la que estamos, se llama Bodega La Botica, tenía que ser una de las grandes bodegas y de las más famosas de Fermoselle a lo largo de la historia,
porque tenía muchísima producción de vino. Tenemos que imaginarnos estas bodegas con unas grandes cubas de madero de castaño que se colocaban en cada una de las paredes abovedadas, que son tan típicas también y tan tradicionales en todas las bodegas de Fermoselle. Los descendientes la van ampliando, claro, los que empiezan a hacer la bodega podían utilizar el trozo de bodega ya excavado, y a medida que iban naciendo más generaciones se iba excavando la bodega mucho más. Esto lo tenemos que ver como una especie de herencia que las personas le dejan a sus hijos o a los nietos para que puedan tener un trabajo de calidad en Fermoselle, y eso pasa casi siempre por tener su propia bodega familiar. Es importante conocer cómo sería y cómo se habría trabajado en una de estas bodegas cientos de años atrás. Aquí casi podemos verlo. Todas las bodegas cumplen una serie de elementos comunes para poder trabajar en ellas. Nos va a llamar la atención, lo primero, unas grandes bocas que hay en la altura, en la zona alta de las bodegas. Ahora están tapiadas, pero normalmente siempre estaban abiertas. Esto se denomina zarcera y servía para que los burros llegasen hasta aquí con sus cestas cargadas de uva y la pudiesen volcar directamente de la calle a la bodega, donde habría un cubo grande de madera para recoger esa uva y pisarla con los pies. Una vez que ya estaría el mosto líquido, se metía a las cubas para que fermentase. Las cubas nos las tenemos que imaginar pues como unas barricas, ¿vale?, que vemos ahora, pero en este caso serían de madera de castaño, se colocaban en posición horizontal y siempre eran igual de grandes que las paredes donde se colocaban, que son estas paredes abovedadas tan típicas de las bodegas que aquí se denominan sisas o sidas. Por lo tanto, siempre una sida, una cuba. Una vez que el vino ya fermentaba, por medio de cubos o por medio de pellejos, que eran pieles curadas de animal, normalmente de cabra, como una especie de mochilas, se sacaba otra vez el vino hacia la calle. Y es importante conocer también cómo era el curioso proceso posterior a la producción del vino. Ese vino, normalmente, una vez que ya lo sacas de la bodega, evidentemente no tendrían botellas de vidrio como tal, sino que el vino se vendía en una especie de cántaros de 16 litros, que en muchas zonas son llamadas las arrobas de vino y que aquí se conocen como las tarjas. Normalmente podían ser cántaros o una especie de garrafones, normalmente serían de cerámica, y el vino o bien se podía vender en ellos o bien en los propios pellejos, que podría tener una capacidad de unos 60 litros. Luego el vino, pues normalmente sí que se llevaba sobre todo la zona de Salamanca, había un gran comercio allí, pero también algunas zonas de Zamora y, por supuesto, hacia Portugal. Realmente aquí no se vive tanto de la producción, sino como de comercializar ese vino. Evidentemente las familias se guardaban un poquito de vino para beberlo ellas, o también se podía hacer el comercio con gente del pueblo, pero lo más normal era que el ayuntamiento hiciese una especie de subasta pública en la que una persona, normalmente una cada año distinto, se quedaba con la potestad de poder vender el vino a otras zonas. Todos los bodegueros de Fermoselle le vendían el vino a esa persona en un precio pactado por el ayuntamiento, y esa persona, cada año una persona distinta, se encargaba de poder hacer el comercio exterior, entre comillas, a estas zonas de Zamora, pero sobre todo ya más Salamanca y también la zona portuguesa. En los últimos años vivimos un auténtico auge del mundo del vino, con bodegas que miman hasta el último detalle de sus caldos. Siglos atrás lo que se premiaba era la cantidad más que la calidad. Realmente el vino, ¿vale?, el mundo del vino también funciona por modas, como todo en esta vida realmente. Y ahora, por ejemplo, se llevan muchísimo los vinos monovarietales, es decir, los vinos de una sola variedad. Aquí sí que es cierto que tenemos variedades autóctonas muy antiguas, por ejemplo, la variedad Bruñal, que viene desde el siglo XIII, pero antes sí que es cierto que el vino simplemente se cogían todas las variedades de uva, no había distinción y se juntaban todas, ¿vale? Lo más importante, bueno, aparte, claro, era preciso que tuviese algo de calidad, pero sobre todo contaba muchísimo más la cuantía de vino. Cuanto más litros tuvieses antiguamente, muchísimo mejor, y no importaba tanto que juntases distintas variedades de uva. Ahora, por ejemplo, Arribes, o en este caso Fermoselle, está muy especializada en estos monovarietales de las producciones minoritarias que tenemos. De hecho, variedades minoritarias quiere decir que tienen menos de 1000 hectáreas en todo el mundo, y en Fermoselle tenemos muchísimas de ellas. Tendríamos, por ejemplo, la variedad Bruñal, variedad Juan García, Puesta en Cruz o Malvasía castellana, o incluso Mandón, entre otras.
Cambiamos de ubicación y nos movemos hasta la bodega de Pascual Fernández, esta mucho más actual y que se mantiene en activo produciendo inmejorables vinos. Pues estamos en la bodega Pascual Fernández de Siete Peldaños. Es una de esas bodegas históricas, en este caso del 1857, que se ha restaurado y sirve para hacer el vino hoy en día. Como podéis ver, la bodega mantiene toda la estructura arquitectónica original con estos arcos de medio punto y cuyos sillares vienen de las ruinas del castillo y la muralla de la reina Doña Urraca de León, que vivió aquí a finales del siglo XII. Lo que podemos ver aquí son barricas de roble francés en las que ahora mismo está fermentando el vino, y tenemos también las tinajas de barro. Es una bodega muy especial porque además es una bodega con 7 peldaños, es decir, en la zona posterior hay un pozo de rituales judíos que utilizaban estos criptojudíos o judíos conversos en el siglo XV para hacer sus rituales de purificación. Por tanto, encontramos estos pozos en unas 15 bodegas más o menos de Fermoselle, y en este caso tenemos pues un ejemplo bastante especial de este pozo que está, como os digo, en la zona posterior de la bodega. Tenemos también aquí el almacenaje de las botellas de vino. Aquí se producen vinos que nacen de viñas centenarias que crecen en las indomables laderas del Duero. Ellos además están especializados en estas variedades minoritarias y en estos vinos monovarietales que yo os comentaba. De hecho, uno de sus vinos, el vino Bruñal de Siete Peldaños del 2021, ha ganado la mayor puntuación en la guía Peñín este año con 92 puntos. Tenemos también, por ejemplo, el 100% Mandón, que es el único que hay aquí en Arribes del Duero. Tenemos Malvasía, Puesta en Cruz, tenemos también ahora que se está haciendo un verdejo, garnachas, tempranillos, es decir, es una bodega especializada en estos vinos de Arribes que además tienen una tradición, una tradicionalidad en el campo, porque la mayoría de sus plantaciones están en esos bancales, en esos parajes, en esas terrazas de bajada hacia el río Duero y hacia el río Tormes, y es que realmente los ancestros de las personas de Fermoselle eran ahí donde producían estos vinos, y además no solo contamos con viñas nuevas, sino también con viñas viejas, ¿vale? Con viñas centenarias. En el interior de esta bodega descubrimos un pozo de rituales de la época judía, un pozo que evoca el pasado sefardí de esta zona transfronteriza, donde se refugiaron muchos judíos cuando fueron expulsados a finales del siglo XV de España por los reyes católicos. Estamos ante uno de esos pozos judíos de finales del siglo XV, principios del siglo XVI, ya que en 1492 los reyes católicos expulsan a los judíos de las zonas de Castilla y de Aragón, y la mayor parte de estos judíos deciden emigrar a Portugal, pero también las zonas de frontera entre los dos reinos, el de Portugal y el de Castilla, se van a llenar de judíos conversos, aunque la mayoría de estos judíos solo se convierten al cristianismo de puertas para afuera, de puertas para adentro siguen siendo judíos, solo llamados criptojudíos, y utilizaban muchas veces las bodegas para poder esconderse y seguir haciendo sus rituales. Aquí encontramos un mikvé, que es uno de estos pozos rituales en los que se hacía la purificación. Son pozos que tienen que tener 7 peldaños, ya que el número 7 para los judíos es el número divino, porque el Antiguo Testamento nos dice que Dios creó el mundo en 7 días. Por eso es un número que se relaciona con la perfección y con la creación. Y al final lo que los judíos querían decirnos con estos pozos es que solo a través del camino de los 7 peldaños, es decir, a través del camino de Dios, ibas a llegar al elemento más puro que existe, que en este caso es el agua. Se tenía que hacer, o bueno, lo hacían solo los adultos, los hombres cada vez que había algún tipo de trato comercial importante, un evento como una boda, incluso un bar mitzvah, y las mujeres todos los meses, después de haber tenido la menstruación y después de haber dado a luz a cada uno de sus hijos. Consiste en entrar, es una especie de bautismo primitivo, ¿vale? Te bañas, te llenas con ese agua y ya sales y se supone que ya estás purificado. De hecho se puede ver muy bien como ahora, incluso que está lloviendo, se está filtrando el agua a través de las rocas, por tanto es un agua muy pura y muy limpia. En la parte superior de la bodega podemos contemplar y casi pisar las bóvedas subterráneas de la bodega.
Estamos en la sala de catas de la bodega Pascual Fernández de Siete Peldaños y sobre todo lo que más nos llama la atención es este suelo cristalizado en el que se están viendo los arcos que veíamos en la bodega de abajo, pero por su parte superior. Es una zona muy bonita y aquí realmente se pueden hacer las catas de vino, de todos los vinos de las bodegas Pascual Fernández de Siete Peldaños, que los tenemos aquí. Como veis, tienen una gran variedad. Como os digo, todos son monovarietales. Y además, bueno, pues tienen estas variedades minoritarias de las que os hablaba, como el Mandón, por ejemplo, o las Malvasías o puesta en cruz. Realmente aquí también la gente que quiera hacer la ruta, también puede venir a las bodegas Pascual Fernández y hacer la cata de estos vinos maravillosos que tenemos en Fermoselle. Son solo dos de los muchos ejemplos de bodegas que podemos descubrir en Fermoselle gracias al proyecto turístico Villa del Vino. Desde Fermoselle Villa del Vino hemos pensado que para desarrollar y sobre todo conservar y dar a conocer este patrimonio tan inigualable vitivinícola que tenemos en Fermoselle, la manera de llegar a ello sería a través de las rutas, de las visitas guiadas que hacemos por las distintas bodegas de Fermoselle. Las hacemos diariamente a lo largo de todos los meses del año y tenemos además varios subtipos de ruta. Tenemos rutas, unas que se llaman momentos únicos, en las que se visitan 5 bodegas, tenemos otras rutas especiales que es el Tour Aventura, en el que visitamos hasta 10 bodegas de Fermoselle. Incluso también tenemos las visitas a la carta, es decir, tú puedes elegir qué bodegas quieres ver, qué día y a qué hora, para que todo el mundo tenga esa oportunidad o esa elección para ver las bodegas que a ellos o que a ellas más les interese. Además de eso, también estamos realizando estudios, como por ejemplo un censo de las bodegas. Tenemos colaboraciones, sobre todo con la Universidad de Salamanca, pero también con la Universidad de Valladolid, para publicaciones, para artículos en torno al estudio como tal de las bodegas, ya que el patrimonio no se basa solo en enseñarlo, que también hay que divulgar la historia y el patrimonio, sino también poder aprender muchísimo más de él, y que al final pues este gran patrimonio, no tanto material como las bodegas, pero también inmaterial, pues no quede en el olvido y podamos seguir desarrollando este proyecto de Fermoselle Villa del Vino a través de la ECT Duero Douro. No hay un censo concreto de bodegas actuales, se está trabajando en estos momentos en él, pero sí hay referencias históricas que hablan de cientos, casi miles de bodegas. De momento todavía no, porque estamos trabajando en ese censo. Lo que te puedo decir es que sí que existen 3 censos históricos en las bodegas, y esos 3 censos a partir de los siglos, el mayor número que han dado son 796 bodegas en el 1923, justo hace 100 años. Nosotros ahora pues estamos realizando un nuevo censo de las bodegas y llevamos censadas en torno a 250 bodegas de momento. Son artículos que están publicados también y que están al alcance de cualquier persona que quiera leer esos resultados del estudio. Aquí normalmente es mucho más raro la casa que no tiene bodega que la que sí, sobre todo en el casco antiguo del pueblo. Todo ello está dejando un aumento del turismo en esta zona de los Arribes y en concreto en Fermoselle. Pues tenemos un turismo bastante diverso, ¿vale? Y también pues está muy relacionado con la época, ¿vale? No es lo mismo el turismo que tenemos, por ejemplo, en Semana Santa o en estos meses de otoño e invierno, cuando suelen venir, por ejemplo, más parejas interesadas en el mundo vitivinícola, en el mundo de la enología, o incluso gente, por ejemplo, que ya está jubilada y que no tiene que trabajar. En época estival solemos tener más familias. Entonces va variando un poquito, tenemos todo tipo de públicos, eso es cierto. Venir a las rutas son rutas divulgativas y son rutas culturales. Realmente hablamos de todo un poco para que se hagan una idea general del mundo vitivinícola de Fermoselle, pero la ruta la puede hacer igualmente una persona de 90 años que un niño de 10. Normalmente tenemos de toda España, por ejemplo, de la zona de Madrid, también de Barcelona o incluso del País Vasco viene muchísima gente. Sí que es cierto que también tenemos gente de Salamanca o gente de Zamora, pero suele ser más gente que viaja un día, ¿no? Normalmente, mientras que la gente de Madrid, Barcelona, tenemos también muchísima gente de Andalucía, sobre todo en la zona de Málaga o Cádiz, pues ya sí que vienen aquí a pasar largas estancias, normalmente pues ya más de 2 o 3 noches.
Pero Fermoselle es mucho más. Aparte de su patrimonio sobresaliente, su historia y sus vinos es una villa y una tierra a tener en cuenta. Aparte de los vinos, que es como nuestra base, también tenemos aceite cultivado aquí en el Parque Natural Arribes del Duero, tenemos las mieles, tenemos incluso aderezos, ¿vale? Tenemos también, por ejemplo, muchísimos libros sobre Fermoselle, historias, leyendas o sobre el propio paisaje de Arribes del Duero. Y en el mundo gastronómico, bueno, pues tenemos aquí al lado la ternera sayaguesa con denominación de origen, tenemos también el bacalao, ¿no?, tan típico de zonas portuguesas de las que al final somos vecinos, o incluso algunos dulces que tienen un pasado sefardí, de hecho, porque Fermoselle también fue un gran núcleo de judíos conversos en el siglo XV y son unos pequeños dulces que se llaman periquillos y realmente en cualquier restaurante que vengas aquí a comer te los pondrán de postre. Así que desde la ternera, los vinos, el aceite, las mieles, Fermoselle no es solo vino, Fermoselle es un origen gastronómico de primer orden. Una cita ineludible con la cultura y el vino para descubrir en Fermoselle.